Radio. Le ponemos cara a la radio. Hoy hace un mes, hoy es 28 de agosto, Nicolás Maduro se robó groseramente las elecciones. Que las perdió, que no dejó votar a los venezolanos que estaban afuera, perdió por más de 4 millones de votos y hoy, un mes después, no aparecen las actas. El presidente Nicolás Maduro decidió en las últimas horas cambiar a buena parte, a casi todo su gabinete, volviéndose más radical, persiguiendo mucho más a la oposición, acercándose para detener a la gente de María Corina Machado y de Edmundo González. Ella, la mujer que está a punto todavía o que tiene la esperanza de derrocar la dictadura. Desde Caracas, con las últimas advertencias, con las últimas decisiones, con la persecución del día de Nicolás Maduro, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día nuevamente. Mire, son 34 los ministros que conforman el gabinete de Nicolás Maduro y 16 de ellos, es decir, prácticamente el 50% tuvieron cambios. En algunos casos entró un ministro nuevo y en otros fue un pase de una cartera a otra o a otra responsabilidad. Entre lo más destacable está Delcy Rodríguez, que sigue siendo la vicepresidenta ejecutiva, pero además ahora será ministra del Petróleo. Antes era ministra de Finanzas, ahora será ministra del Petróleo. También destacan dos gobernadores que dejan sus regiones para ser ministros. Héctor Rodríguez, quien era gobernador de Miranda, acá muy cerca de Caracas, el estado, uno de los estados más importantes del país, ahora es ministro de Educación, y Eduardo Piñate, que estaba en el fronterizo estado Apure, ahora es ministro del Trabajo. Quien era presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, militar, ahora es ministro de Industria, y un ex opositor que se unió al chavismo hace algunos años, Ricardo Sánchez, que como dato anecdótico era el diputado suplente de María Corina Machado en aquella legislación del 2015. Él ahora, Ricardo Sánchez, es ministro de Educación Universitaria. Pero sin duda, lo que más llamó la atención, y de hecho es titular en prácticamente todos los medios acá, es el regreso de Diosdado Cabello al tren ejecutivo, que sin duda radicaliza el gabinete de Nicolás Maduro. Y es que, pues, uno de los cargos de mayor relevancia, es decir, ministro de Interior, Justicia y Paz. Un despacho que él ya ocupó en 2002 y de hecho desde 2010 no era parte del gabinete cuando fue ministro de Obras Públicas, todo esto bajo la presidencia de Hugo Chávez. De hecho, es la primera vez, siendo Maduro presidente, que ya lleva 13 años en el cargo, que Diosdado Cabello se une al tren ejecutivo. Y esto decía justamente el jefe de Estado al momento de su designación. Diosdado ayudó al comandante Chávez a consolidar la paz que tuvimos desde el 2003-2004 hasta que esto inventaron la otra guarimba. Sabe mucho de paz, sabe mucho de justicia y ha encabezado los primeros pasos de la revolución judicial. Ahora va a ser ministro de Justicia, Interior, Justicia y Paz. Bajo Diosdado Cabello, Néstor, es importante destacar, estará el control de toda la seguridad interna, todo el tema de las policías, todo el tema de migración, todo el tema de pasaporte, todo el tema del SEM, es decir, todo lo que es el orden interno del país, movilización, transporte, todo eso está bajo el paraguas del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. También destacar que la mitad del gabinete fue ratificado. Allí resalta sin duda el general Vladimir Padrino López, que sigue siendo ministro de la Defensa, ya tiene 10 años allí. Nunca en casi un siglo alguien había ocupado tanto tiempo el cargo militar más alto dentro del gobierno venezolano. Además de él se mantiene Freddy Iñáñez, ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, ministro de Cultura, e Iván Gil sigue siendo el canciller de Venezuela. Y en este marco, Néstor, ya está por cumplirse 24 horas desde la detención o desaparición de Perkins Rocha, el abogado de María Corina Machado y a su vez representante de la oposición ante el CNE en las pasadas presidenciales de hace justamente un mes. Hoy es 28 de agosto. La información es realmente escasa. Lo que se sabe es que hombres no identificados, al parecer vestidos de negro, con armas, lo habrían interceptado cerca de la avenida Río de Janeiro en Las Mercedes. Esto es al sureste de Caracas, y se lo llevaron. Un procedimiento que ya hemos visto en otros casos de políticos opositores que luego se sabe que están en la cárcel del Helicoide acá en Caracas. Su esposa contó que antes del mediodía de ayer habló con él y de ese momento no ha sabido más nada. No sé absolutamente nada. El último contacto que tuve con él lo tuve a las 11 de la mañana aproximadamente. Y lo siguiente que supe fue una llamada de alguien alertándome que en X había salido, que lo habían apresado. No sé absolutamente más nada. Es un secuestro sobre mi esposo. No es un delincuente. Hasta donde yo sé, no pesa ninguna orden para de la captura. oposición, justamente en esto se trataría de un secuestro, una desaparición y no una detención, por lo que habría sido este procedimiento. Ella, la esposa, en una entrevista al canal NTN. Por cierto, hablando nuevamente de Nicolás Maduro, en un acto un poco más temprano, una reunión del ALBA, se refirió a posibles planes violentos para derrocarlo y que podrían conformarse grupos en Colombia con esa finalidad. Sin embargo, dijo que allá, en Colombia, tiene muchos amigos dispuestos a defenderlo. Tenemos muchos amigos en Colombia, no lo digan, que quede aquí en la reunión. Mucha gente que nos quiere en Colombia. Aquellos que osen, como han usado desde Colombia, tratar de agredir a Venezuela, nuestros amigos nos protegerán, nos seguirán protegiendo.
Mi saludo a todos los amigos colombianos y venezolanos que desde Colombia nos protegen. Mucha gente. Y están dispuestos, Daniel, a todo. Y están dispuestos, Daniel, a todo. Se refería al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien previamente decía que está dispuesto a enviarle a Venezuela a combatientes sandinistas para defender al país y la revolución. Esto además ocurre, Néstor, justo cuando hoy hay convocadas movilizaciones, tanto del chavismo como de la oposición, por cumplirse pues un mes de las presidenciales. El gobierno irá desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores, en el centro de la ciudad, y la oposición convocó para el este de Caracas, con lo cual no habría, en teoría, posibilidad de un cruce entre ambos bandos políticos. Néstor. Santiago, gracias. En Venezuela, 6:48 minutos, dice Maduro Felipe, nos protegen nuestros amigos en Colombia y están dispuestos a todo. ¿Quiénes serán los amigos de Maduro en Colombia, Felipe? Pues empezando por el presidente Petro, el canciller, Timochenko, la senadora Ramírez. No, tiene. Felipe, pero yo creo que él se refiere Iván Márquez. Él se refiere a otros amigos. Ese nos protegen, Felipe, yo creo que él se refiere a otros amigos de los armados, de la dictadura, los ilegales, a los amigos históricamente del proyecto político de Nicolás Maduro, que no es un secreto, fueron en su momento las extintas FARC, Iván Márquez y los antiguos jefes de las FARC que traicionaron el acuerdo del Teatro Colón se fueron a Venezuela. Jesús Santrich, El Paisa, Romaña, Iván Márquez, todos en Venezuela. Felipe, y el ELN, que en Venezuela, a diferencia de lo que pasa en Colombia, no es un grupo guerrillero, sino un grupo paramilitar. Es decir, el ELN en Venezuela es un aliado del ejército venezolano. Creo que Maduro, Felipe, tiene razón. Claro que tiene amigos en Colombia y claro que están dispuestos a protegerlos. Solo que hay una pata, Felipe, de ese yo tengo amigos en Colombia que nos protegen, seguramente uno no sabe, está pensando en los amigos legales, que también los hay en Colombia, en la izquierda ahora no sabemos bien qué es que lo tienen que proteger, ¿no? De qué es que lo tienen que proteger y de qué es lo que dice que proteger, porque si los que necesitan protección son los ciudadanos venezolanos víctimas de esa dictadura oprobiosa. Pero sí, efectivamente y desgraciadamente, digo yo, Maduro tiene, pues sí, amigos políticos, digamos, seguidores políticos, defensores de ese proyecto político que ha causado tanto daño en Venezuela, e incluso me sorprende mucho que aún a pesar de estas evidencias de las últimas semanas de semejante robo de las elecciones, algunas personas como la senadora Gloria Flores, por ejemplo, pues elogiando el sistema electoral venezolano, defendiendo el sistema electoral. Pero ustedes son muy bien pensantes. Nicolás Maduro no está hablando de los apoyos legales, porque a usted puede o no puede gustarle lo que diga la senadora Gloria Flores, pero tiene todo el derecho de expresarlo. Nicolás Maduro está mandando un mensaje cifrado muy grave a los grupos ilegales que lo han respaldado. Nicolás Maduro lo que está haciendo es hablar carreta, que es lo único que sabe hacer. No, Ricardo, yo creo Nicolás que Maduro lo que tiene en Colombia son enemigos. Todos los venezolanos que salieron de Venezuela perdiendo sus oportunidades en la vida, que salen porque los persiguen políticamente. No, pero también tiene, Nicolás Maduro lo que tiene es enemigos en Colombia. No, claro que tiene, la mayoría seguramente son enemigos, contradictores, opositores de Maduro, pero Maduro no se equivoque, también. A mí me suena amenaza, ¿sabe? A mí me suena amenaza porque si yo digo, tengo amigos que sabrán defenderme, pues claro, y sabemos cuáles son, yo creo que es una amenaza. Preguntémonos, padre, a quién ha defendido durante mucho tiempo Nicolás Maduro y a quien le ha dado casi que un espacio para aislarse de Colombia y evitar órdenes de captura. Esos son los amigos y es una amenaza, como usted dice, padre, el ELN, por ejemplo. Es que yo creo que esos ejércitos armados, Daniel, que tiene Nicolás Maduro lo van a defender allá. Todos tienen un poquito de razón. ¿A quiénes se refiere Felipe Nicolás Maduro cuando dice tengo amigos que nos protegen y que están dispuestos a defendernos, que están dispuestos a todo, que es la frase lapidaria de Maduro? Creo que están en el mismo paquete, Felipe, todos. Un sector del gobierno que lo ve con afecto, un sector de la izquierda que lo ve con afecto, un sector de la ilegalidad, de los disidentes de las FARC, del ELN que lo ve con afecto. Así que el presidente Maduro no se equivoca en esto. Claro que convergen intereses alrededor del proyecto político de Maduro. A propósito de Maduro, hoy es un día clave en Washington porque sesiona el Consejo Extraordinario de la Organización de Estados Americanos, una sesión de la OEA en donde se va a presentar el esperado informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela y sobre el robo. Hoy hace un mes
de las elecciones en Venezuela. En Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buen día. Precisamente la CIDH ha sido bastante crítica del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que el pasado 15 de agosto calificó como, o más bien condenó prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela. Prácticas como, por ejemplo, lo que está condenando también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, esta mañana, la detención arbitraria e ilegal del abogado Perkins Rocha. También exige su liberación inmediata. Añade Almagro: la violencia y el acoso de la oposición en Venezuela son inaceptables y deben ser condenados por todos. Pero además de escuchar el reporte de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que de hecho el organismo en las últimas horas otorgó, por un lado, medidas cautelares para el dirigente opositor Freddy Superlano, quien, recordemos, se encuentra detenido por cuenta del régimen, y también expresó su condena a la detención arbitraria del defensor Kenny Tejeda, 24 años, integrante del Foro Penal, quien permanece privado de la libertad desde el 2 de agosto en Montalbán, Carabobo. Otra de esas detenciones y otro de esos actos que la CIDH ha calificado como terrorismo de Estado por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero además de escuchar ese reporte de derechos humanos por parte de la CIDH en el marco del Consejo Permanente, también habrá una sesión especial o un punto especial para escuchar las conclusiones a propósito de esa determinación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Recordemos precisamente que el Consejo Permanente ya el pasado 16 de agosto había aprobado una resolución de manera unánime condenando la violación de derechos humanos en Venezuela, solicitando la publicación de las actas, así como también una verificación imparcial de los resultados. Y esta sesión del día de hoy es convocada por 12 países: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Colombia no suscribió el documento convocando la sesión extraordinaria del día de hoy, para la que hasta este momento no hay ningún tipo de proyecto de resolución planteado, pero sí se escuchará ese reporte de la CIDH donde se espera que reafirme precisamente que en Venezuela están ocurriendo prácticas de terrorismo de Estado, y también se escuche la posición de cada uno de los países a propósito de esa determinación del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.